Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El agente Frank Morel nunca dudó de su lugar en el mundo. Él era la ley. No era solo un engranaje del sistema, sino alguien que mantenía el orden, a su manera. Con su uniforme azul medianoche, el cinturón bien apretado y el arma siempre a mano, caminaba con la seguridad de quien se cree invencible. Conocía cada calle, cada callejón, cada rincón oscuro donde podía imponer su autoridad sin que nadie cuestionara sus métodos. Él nunca necesitó alzar la voz para ser obedecido. Sabía que su mirada era suficiente. Esa mirada fría y penetrante que atravesaba las almas e infundía miedo en los corazones de quienes se cruzaban en su camino. Le encantaba la sensation. Esa superioridad implícita que hacía que la gente bajara la mirada y acelerara el paso. Desde que se unió a la policía, había comprendido una cosa esencial. Hacer cumplir la ley no fue suficiente. Había que imponerlo. E imponer la ley, para Morel, significaba ejercer su poder. Como mejor le pareciera. Protocolos, reglas éticas, formación sobre el respeto a los derechos ciudadanos. Formalidades que no interesan. Para él, la fuerza primaba sobre la justicia, el orden sobre la moral. Él sabía cómo salir de los problemas. Un informe bien escrito, cámaras de vigilancia extrañamente fuera de servicio, colegas haciendo la vista gorda. Este sistema había estado funcionando durante años y nunca había fallado. Hasta esa noche. La noche había caído sobre la ciudad, proyectando una luz pálida sobre las aceras desiertas. Morel conducía lentamente, golpeando distraídamente el volante con los dedos. Su mirada recorrió a su alrededor con sospecha. Él conocía este barrio. Uno de esos barrios en los que jamás habría puesto un pie sin su uniforme y su arma. Uno de esos lugares donde, según él, la delincuencia era algo natural, donde los habitantes no tenían respeto por el orden ni la autoridad. En sus ojos, en realidad no eran franceses. Algunos podían tener papeles, pero para él todavía eran extraños, intrusos. Los toleraba solo porque la ley lo obligaba. No lo dijo abiertamente, por supuesto. Él no era estúpido. Sabía que en el mundo actual era necesario camuflaje sus pensamientos, disfrazándolos con pretextos aceptables. Pero por dentro estaba convencido. Esta gente no era como él. Entonces, cuando vio una figura femenina acercándose a un auto de lujo, sus instintos se activaron de inmediato. Algo estaba mal. ¿Una mujer negra bien vestida caminando con confianza hacia un sedán de última generación? No aquí. No en este vecindario. Él frunció el ceño. O bien estaba con alguien o estaba tramando algo turbio. Sin pensarlo, activó las luces intermitentes y chirrió las llantas mientras se detenía bruscamente a unos metros de ella. El ruido rompió el silencio de la calle. Ella ni siquiera saltó. Morel salió lentamente de su vehículo, ajustándose el cinturón como un guerrero ajustaría su armadura antes de la batalla. Adoptó su postura habitual, la del guardián del orden quien no acepta ninguna disputa. Señora, comprobación policial. Tus papeles. Su voz era firme y autoritaria. Estaba esperando una reacción. Una vacilación, un dejo de nerviosismo, algo lo cual le daría una excusa para dejar claro el punto. Pero no había nada. La mujer se detuvo y lo miró. Su mirada era calma. Casi demasiado silencioso. Sin decir palabra, abrió su bolso, sacó su billetera y le entregó sus papeles. Morel los agarró bruscamente y los examinó rápidamente. O al menos, él fingió. Porque la verdad es que no estaba realmente mirando los documentos. Él la miró. La forma en que lleva la cabeza, su apariencia, la forma en que sostiene su bolso sin tensión ni vergüenza. Ella no se parecía a las que él estaba acostumbrado a controlar en ese barrio. Ella no se presentó sin miedo. Y eso es precisamente lo que lo irritó de inmediato. ¿De dónde salió este coche?, preguntó, con un tono más abrupto de lo que pretendía. Desde el concesionario. Su voz era tranquila y neutral. Él entrecerró los ojos. ¿A qué estaba jugando? Ella no protestó, no se enojó, ella simplemente respondió. Como si este control fuese solo un detalle sin importancia.
como si su autoridad no le concierne. Una sonrisa burlona tiró de sus labios. No me tomes por idiota, este tipo de coche cuesta una fortuna. Ella levantó una ceja. ¿Y? La sangre de Morel hervía en sus venas, una ira oscura y latente a punto de explotar. Estaba acostumbrado a ser el que dominaba, el que imponía respeto. Nunca se había enfrentado a un desafío de esta naturaleza. Pero esta mujer, esta extraña que estaba frente a él, no le permitió esconderse detrás de su orgullo de policía. Ella lo desafió. Este tono. Calma, medida, casi desprendido. Ella no le había mostrado la más mínima debilidad. Había una seguridad inquebrantable en su postura, una compostura casi desafiante. Cada palabra que ella pronunciaba era como una bofetada a su autoridad. No era solo una cuestión de respeto, sino de dominio. Ella se atrevió a cuestionarlo sin temblar. Las palabras de Morel fueron dichas por impulso, un impulso de frustración que no podía controlar. Estaba perdiendo el control y eso lo estaba volviendo loco. No estaba acostumbrado a ver a otros enfrentarse a él de esa manera. Cuando decía escúchame, esperaba que le obedecieran, que la gente se sometiera sin cuestionamientos. Pero ella se resistió. ¿Tiene usted un mandato? El mero hecho de que ella hiciera esa pregunta, que ponía en duda la legitimidad de su autoridad, lo hizo estallar. Fue demasiado. No necesitaba un mandato, no en su cabeza. Él era la ley en estas calles, y si ella se negaba a entenderlo, se lo iba a demostrar de la forma más brutal posible. Levantó la mano sin pensar, sin medir las consecuencias de su gesto. Por un momento sintió invencible, como una mano de hierro que golpea un objeto frágil. La bofetada que le dio resonó por la calle, un golpe seco y brutal que hizo vibrar el aire a su alrededor. Más fuerte de lo que esperaba. Estaba esperando una reacción, algo. Previsible. Un grito de dolor, un gesto de sorpresa, o mejor aún, lágrimas de envío. Todo lo que normalmente nunca recibía. Pero lo que vio en sus ojos, esa mirada fría e implacable, lo dejó paralizado. Ella no se movió. Ella no se dobla. Ella colocó su mano sobre su mejilla con una lentitud casi calculada, como si el gesto fuera mera formalidad. Entonces ella lo miró fijamente, sus ojos oscuros clavados en los de él. Sintió su mirada como una quemadura, una prueba a la que nunca había tenido que enfrentarse. Esta mirada no estaba llena de dolor, ni siquiera temer. No. Esta mirada era un puro desafío. Por primera vez, Morel se sintió vulnerable. No sabía cómo reaccionar. Él pensaba que tenía el control, que podía intimidarla, pero la verdad era muy diferente. Ella estaba en control. Ella ni siquiera intentó defenderse. Ella le demostró que no le tenía miedo. Luego, con una calma inquietante, sacó su teléfono. La pantalla iluminó brevemente su rostro. Marcó un número, sin la menor prisa, sin una pizca de pánico. Una sonrisa casi invisible cruzó sus labios, como si lo que acababa de ocurrir fuera solo un detalle insignificante en la gran escena que ella controlaba. Sí, soy yo. Enviar una unidad inmediatamente. La entonación de su voz, perfecta, autoritaria, lo dejó sin palabras. ¿Enviar una unidad? ¿Pero quién era ella para ordenar esto? ¿Con quién podría estar hablando así? ¿Y por qué el nombre de unidad te pareció tan familiar? Cuanto más pensaba, más se hundía su corazón. Acababa de abofetear a esta mujer, y no tenía idea de quién era ella realmente. De repente se sintió como un peón en un tablero de ajedrez, desplazado sin siquiera entender por qué. El coche negro apareció después de unos minutos. Rodó lentamente, casi demasiado lentamente, como para prolongar la tortura de Morel. Las puertas se abrieron una a una y salieron 3 hombres con trajes impecables, de andar seguro y miradas furtivas pero decididas. Estos hombres no parecían oficiales de campo. Estaban demasiado bien vestidos, también. Elegantes ser policías comunes y corrientes. Había algo muy oficial en su presencia, algo que dio a su llegada el aire de una puesta en escena meticulosamente preparada. Uno de ellos dio un paso adelante, con pasos mesurados pero respetuosos. Cuando llegó cerca de la mujer, la saludó con evidente deferencia. «Señora directora, ¿está todo bien?». La simple frase destrozó el último vestigio de ilusión de Morel.
Su mente, ya debilitada por la situación, pareció congelarse en un instante. Puro shock. Director. La palabra resonó en su cabeza como un trueno. Un golpe sordo que le hizo perder el equilibrio. Director. Más. ¿Esta mujer era directora? Antes de que él pudiera reaccionar, ella avanzó lentamente, fijándole una mirada penetrante. Sintió una profunda inquietud, una sensación extraña que casi le dejó sin aliento. Ella no había hablado aún, pero él sabía lo que vendría después. Sabía, en el fondo, que acababa de cometer un error. Fatal. Permítame presentarme adecuadamente, agente Morel. Su voz, suave pero firme, rompió el silencio. Soy Miriam Diallo, la nueva jefa de asuntos internos. El silencio que siguió pareció durar una eternidad. El viento soplaba suavemente, arrastrando consigo un polvo invisible que se deslizaba bajo la ropa de Morel. La temperatura parecía haber bajado y un escalofrío helado le recorrió la espalda. Acababa de abofetear a su superior directo. Las consecuencias de este gesto, hasta entonces inconsciente, se desplegaron en la mente de Morel con la velocidad de un rayo. Explosion. No pudo regresar. Había cruzado una línea que ya no podía borrar. En la realidad del momento, ya no era el agente Frank Morel, el que imponía su ley. Él era el hombre que acababa de cometer lo impensable. Y todo estaba a punto de cambiar. A la mañana siguiente, el rumor se extendió como un reguero de pólvora por los pasillos de la comisaría. El nombre de Frank Morel flotaba en el aire, susurrado en conversaciones bajas, intercambiado en miradas furtivas. Ya no era el agente temido, aquel cuya presencia imponía respeto. Hoy solo fue un ejemplo. Algunos se permitieron sonreír, burlándose o aliviados al ver caer a un tirano. Pero otros permanecieron en silencio, con el rostro impasible, conscientes de que lo que le ocurrió a Morel podía ocurrirle a cualquiera de ellos. Esta suspensión no fue un incidente aislado. Ella era una advertencia. En su despacho, Miriam Diallo se mantuvo implacable. Su mirada habitualmente tranquila ahora estaba llena de intensa concentración. Ella bebió un sorbo de café, mirando los archivos que se acumulaban frente a ella, uno por uno. Ella no necesitaba apresurarse. Cada paso debía ejecutarse con implacable precisión. Ella sabía que esto era solo el comienzo de un trabajo más grande. Su teléfono vibró. Una notificación. Ella cogió el teléfono con un brillo de curiosidad en sus ojos. El expediente Morel está listo, señora. Encontramos algunas cosas interesantes. El tono del oficial era neutral, pero a Miriam no le importaban las formalidades. Lo que acababa de decir fue suficiente para despertar su interés. Abrió el archivo y profundizó en las primeras líneas. Sus ojos recorrieron las palabras, las frases una tras otra, cada una más condenatoria que la anterior. Violencia injustificada. Abuso de poder. Comentarios racistas suprimidos por la jerarquía. Cada elemento del expediente confirmaba lo que ella había sospechado desde el principio. Frank Morel no fue un caso aislado. Era parte de un sistema más grande, un sistema al que se le había permitido funcionar durante mucho tiempo. Coqueteando con impunidad. Y ella, Miriam, estaba decidida a destruirlo. Cerró los ojos por un momento y su mente divagaba. ¿Cuántos otros habían pasado por lo que ella pasó? ¿Cuántos otros habían pasado desapercibidos, habían sido ignorados, minimizados y habían sido víctimas de quienes se creían por encima de la ley? El pensamiento ardía en su corazón y supo que no era solo una cuestión de justicia para ella, sino una lucha personal. Ella había visto, sintió, el dolor del sistema que pretendía reparar. Ella cogió el teléfono sin perder tiempo. La resolución fue firme, sin vacilaciones. Abrir una investigación oficial. Búscalo todo. El nudo se iba apretando. Para Morel, no había escapatoria. Pasaron algunas semanas y llegó el temido día. La entrevista disciplinaria. Morel, abatido, apareció en la habitación, comprendiendo ya que su destino estaba sellado. Todo en él estaba congelado en una aceptación silenciosa. Ya no había lugar para las ilusiones. La derrota lo miraba a la cara, sin piedad. Se encontró frente a Miriam y un comité de oficiales superiores. La mirada de los demás era fría, profesional, distante.
Pero Miriam, ella, lo escudriñaba intensamente. Ella no solo vio a un policía fracasando. Ella vio a un hombre que había cruzado los límites, un hombre al que necesitaba desmantelar, una institución por derecho propio. Yo no sabía quién eras. Las palabras de Morel eran las de un hombre acorralado, un depredador atrapado en su propia arrogancia. Miriam lo miró sin moverse. Ella no estaba allí para ser pacificadora. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera sido otra mujer? ¿Una mujer sin poder? ¿Habrías actuado de otra manera? El silencio que siguió a su pregunta fue pesado y opresivo. Más que la pregunta, fue el respecto que ella le arrojó y que lo aterrorizó. Miró hacia abajo, incapaz de soportar la presión. Había perdido todo poder sobre esta situación y cada fibra de su ser gritaba que ya no tenía elección. Miriam cogió tranquilamente un expediente de la mesa y lo deslizó lentamente delante de él. Ha abusado de su poder durante demasiado tiempo, agente Morel. Su voz, mesurada, resonó en la habitación. Creíste que tu placa te protegía de todo. El expediente se abrió bajo sus dedos, pero no se molestó en mirarlo. Ella sabía que todo estaba allí, en blanco y negro. Ya no era una cuestión de pruebas. Él lo sabía, ella lo sabía. Era una cuestión de justicia. Cerró el expediente con una decisión implacable. La habitación, el espacio que los rodeaba, parecía encogerse. Ella no dijo otra palabra. Se acabó. El veredicto fue pronunciado tan frío y rápido como una guillotina. Frank Morel había sido despedido oficialmente. Su nombre desaparecería de los registros, borrado como un error. Pero la lección que aprendió quedaría grabada en la historia. No fue un simple ajuste de cuentas. Fue un mensaje claro e inequívoco. Unos meses más tarde, se lanzó una importante reforma dentro del Departamento de Policía, bajo el liderazgo de Miriam Diallo. No pretendía limitarse a un solo caso. El sistema era podrido hasta su base, y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para erradicarlo. Persiguió los abusos, descubrió las injusticias, impuso una política de transparencia total. Ya no había espacio para la opacidad ni el abuso. La máquina, que había estado bloqueada durante demasiado tiempo, ahora estaba reparado. El nombre Morel, antaño temido y respetado, desapareció de los registros. Pero la marca de su fracaso, de su arrogancia, fue convertirse en un símbolo. Un símbolo para todos aquellos que todavía creían que su poder era absoluto. Nadie es intocable. Y la prueba estaba allí.